todas las fuerzas de mi ser te adoraré, porque no hay otro como tú, no lo hay. La tierra canta y proclama de tu majestad, nuevas son tus maravillas cada día. No hay otro como tú, no hay otro como tú, Jesús. Y quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Bienvenidos a Ciudad de Avivamiento, donde la presencia del Espíritu Santo es real. Quisiera que fuéramos a la palabra de Dios, al libro de Hechos, capítulo 3, 19. I'd like for us to go to the Word of God, Acts chapter 3, verse 19. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And the Word of God says, in the name of the Father, Son, and the Lo Holy voy a leer nada Spirit. más en español, hijo, para poder avanzar. And let me read in Spanish to save time. Dice la palabra de Dios: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Lord God, we give thanks for your word. que mientras la predico, Señor, That as it is being preached, Father, algo sobrenatural something supernatural acontezca en este lugar, will happen in this place. en el nombre de In Cristo the name of Jesús. Jesus Christ. Amén. Amen. Yo quiero que toques a su hermano, I want you to touch your Dile, neighbor. por favor, no te duermas. Say, please don't sleep. Dile, porque es día del Padre ahora. Say, it's Father's Day today. Así que no se me duerme, hermanos. Don't fall asleep. Yo quiero que usted reciba la palabra de Dios. I want you to receive the Word of God. Yo sé con todo mi corazón And I know with all my heart que al final del that día at the end of the day, algo Dios va a hacer con nosotros. something God will do with us. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Yo quiero hablar en esta tarde This afternoon I'd like to speak upon un mensaje a message que Dios me dio en esta semana. that God gave me throughout the week. Quizás sería la continuación del mensaje de la semana pasada. Maybe it's a continuation of last week's Y message. quiero hablar acerca del arrepentimiento. And I'd like to speak upon repentance. El arrepentimiento para mí es una puerta de entrada a la bendición de Dios. For me, repentance is a gateway door to the presence of God. El arrepentimiento no es una emoción. Repentance is not an emotion. El arrepentimiento es una decisión de la voluntad que lo llevará a una genuina intimidad con nuestro Dios. It is a decision that is willfully yours to go into a great communion with God. Dios quiere que nosotros, su pueblo, tengamos una íntima relación con Él. God wants us as His people to have an intimate relationship with Him. Dios ha dicho que va a bendecir a una manera especial a Ciudad de Avivamiento, God has said that He will bless in a great way City of Revival. que nos va a llevar a una nueva dimensión de su poder, That He will take us to a new special dimension of His que nos va power, a llevar a una nueva dimensión de su gloria. a new dimension of His glory. Pero antes de esto, Dios me decía en esta semana For this, God told me this que week tenemos que estar preparados that we need to be para prepared recibir lo que viene de parte de Dios. to receive what is coming from God. Y una de las cosas que Dios me motivaba en esta semana And one of the things that motivated me from es God hablar del to arrepentimiento, speak about repentance. porque si nosotros aún no nos hemos arrepentido de muchas cosas en nuestras vidas, Because if we haven't repented from a lot of things in our lives, Dios no va a obrar de una manera sobrenatural como Él quiere obrar. God won't operate in the way He wants to. Para llegarte a Dios, para que Dios pueda perdonarte, In order to get to God, for Him to forgive you, nosotros necesitamos arrepentirnos primeramente. you need to forgive first. ¿Cuántos and me repent. están siguiendo? How many follow? Es importante que nosotros It's important that we pidamos perdón a Dios, ask forgiveness from nos God, arrepintamos de todos nuestros pecados, repent of all our sins, de algunas actitudes incorrectas que tenemos en el proceso de nuestra vida, perhaps some incorrect attitudes that we had in the process of our y lives, podamos tomar una decisión and we take a para que decision nosotros podamos estar so we can be en una íntima relación con Dios. in an intimate relationship with God. Dios está llamando a su pueblo a vivir una vida de santidad. God is calling His people to live a life of Dice la holiness. palabra de Dios que sin santidad tú y yo no podemos ver al Señor. And the Word of God says without holiness we cannot see Dios God. está preparándonos porque viene algo nuevo para nosotros. God is preparing us because something new and great Viene is coming algo for us. poderoso para el pueblo de Dios. Something powerful for the people of Y yo God. creo con todo mi corazón, And I believe with all my porque heart, le he creído a Dios because I believe y in sé God, quién es Dios, and I know who y sé God que is, Dios habla y se manifiesta a través de su Espíritu Santo, and I know that God speaks and que moves through Dios His tiene Holy grandes Spirit, cosas para Ciudad de that He has Avivamiento, great things for City of que Revival, Dios tiene grandes cosas para Ciudad de that He has great Avivamiento. things for City of Viene algo Revival. sobrenatural de parte de Dios. Something supernatural from Viene God is algo coming. glorioso para esta ciudad. Something from glorious is coming Pero from todo God. depende de usted y But it all de mí. depends on you Si and I. nosotros tenemos una actitud If we have an de attitude arrepentimiento en of nuestras repentance vidas in our para lives avanzar en el reino de Dios. to advance in the kingdom Dije of para God, avanzar en el I reino de said to Dios. advance in the kingdom of God. El arrepentimiento
repentance. Qué importante es How important saber it qué is es el arrepentimiento. to know what is El repentance. diccionario de la Real Academia Española define el arrepentimiento The academic dictionary defines repentance as como un pesar por haber hecho algo. asking forgiveness for doing something. Sin embargo, si vamos esta definición a la luz de la palabra de Dios, Now, if we bring this definition to the light of the word, el arrepentimiento lleva consigo repentance starts in an area, in a no cycle, solamente un pesar o un dolor, not just of a weight or of a pain, sino más allá de dicha definición. but much more deeper and greater than El that. arrepentimiento se refiere a reconocer la propia inmadurez Repentance is knowing your own y immaturity la incapacidad de vivir alejado de Dios, and incapacity to live without God. así como lleva implícito aceptar una dependencia total de Dios. Just as a young child learns how to get in a dependence from somebody. La doctrina del arrepentimiento constituye uno de los rudimentos escriturales más importantes. The doctrine of repentance institutes some great steps. Y el arrepentimiento es algo básico para toda la doctrina cristocéntrica, la palabra de Dios. And repentance is something very basic in the Christ-centered doctrine of God. El arrepentimiento es una acción, Repentance is an una action, experiencia interna del hombre, an internal action experience from man, acompañada de acciones interiores followed by interior feelings o exteriores en nuestra vida personal con Dios. or exterior with our personal lives with El God. arrepentimiento no solo es un acto de una vez, sino es un proceso Repentance is not just one act, but it is a process que empieza en un acto that starts y with que an debe act de permanecer en el cristiano and should stay in a Christian para siempre en una actitud hacia Dios. forever in an attitude towards God. ¿Qué es entonces el arrepentimiento? So what is repentance? El arrepentimiento viene de la palabra hebrea chuva, And repentance comes from the Hebrew word que tshuva, significa regreso. which means return. También viene la palabra griega metanoia, Also comes from the Greek word metanovia, que significa cambiar de mente. which means to change completely. Como dice la palabra de Dios, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. And as the word says, make fruit that are worthy of repentance. Arrepentimiento es cambiar de parecer sobre algo que habramos hecho. Repentance is changing the appearance of something that we once did. Es un cambio de opinión. It is a change of opinion. Arrepentimiento es la traducción de una familia de palabras que indica un regreso, Repentance is a combination of family of words that means to un return, cambio de parecer of change of o un appearance, repudio del pecado para volverse a Dios. and a destruction of sin to return to God. Por eso es importante, amados hermanos, That is why it que is tú sepas important el concepto de arrepentimiento, that you know repentance, porque el propósito de Dios en esta because the tarde purpose of God this es afternoon is llevarte a la palabra de Dios to take you to the Word of para God que veamos dónde nosotros, la iglesia, se ha detenido. so you know where the church can be. La palabra de Dios dice And the Word of God que says nosotros tenemos que acercarnos al trono de Dios. we need to get closer to the throne of God. La palabra de Dios también nos indica The Word of God also indicates que sin santidad tú y yo no podemos ver el reino de Dios. that without holiness you and I cannot see the Eso kingdom of quiere decir, God. amados hermanos, Now that means que para que tú veas el poder de Dios, in order for you to see the para power que of tú veas God, un cambio en tu vida, a change in your life, tu vida tiene que cambiar. your life needs to change. Tu actitud tiene que Your cambiar. attitude needs to Pero ¿de change. qué tenemos que But arrepentirnos? what do we need to repent of? ¿De qué tú y yo tenemos que arrepentirnos? What do you and I need to repent of? Dice la palabra de Dios The Word of God says que nosotros todos hemos pecado that we have all sinned y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. and that we're all instituted in the glory of God. Pero la misericordia de Dios, But the mercy of como God, predicábamos la semana pasada, as we preached last que el week, amor, that love, la gracia, the grace, el perdón the y forgiveness, la misericordia de and the Dios mercy of God siempre estarán con will nosotros always be cuando with tú us. y yo When you and I hemos tomado una decisión have taken a de decision avanzar en el reino de to Dios. advance in the kingdom of God. Tenemos que arrepentirnos. We need to repent. Hay pecados obvios. There are obvious sins. ¿Qué son los pecados obvios? What are obvious sins? Pecados obvios son aquellos Obvious sins are como la those fornicación, like fornication, como el adulterio, adultery, como hacer cosas inmundicias sexualmente, or doing things of the world that perhaps in a sexual manner, robar. stealing. Quizás tú no haces esas cosas. Maybe you don't do these things. Quizás tú no practicas todas esas cosas. Maybe you don't Pero practice these quizás things. hay actitudes que tú tienes que arrepentirte. But maybe there are attitudes that you need to repent Quizás of. hay actitudes en tu vida que no te llevan a tener una vida de éxito. Attitudes in your life that don't allow you to have a life of Quizás success. hay cosas que hay que arrepentirse en el matrimonio. Things that need to be repented in the Quizás hay marriage. cosas que hay que pedir perdón con nuestros hijos. Things that you need to ask forgiveness of your Tenemos que children. arrepentirnos de muchas cosas. There are many things to be Pues cuando tú repented tomas la of. decisión de arrepentirte, When you take a decision es to cuando Dios repent, empieza a obrar en nosotros that's when God starts to para work llevarnos a algo grande que Dios tiene to con take you nosotros. something great which He has for you. ¿Cuántos dicen amén? I'm saying, Yo quiero que tú me sigas siguiendo. I want you to continue to follow. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Glory to the name of God. La presencia de Dios está acá. The presence of God is here.
Dice la palabra de Dios en 2 Pedro 3:9. And the word of God says in 2 Peter 3:9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que vaya al arrepentimiento. Dios nos está dando a nosotros, amados hermanos, God is giving us Dios quiere que nosotros como pueblo de Dios God wants us as a people of God tomemos algún tener una convicción de que es el perdón. to have a conviction as to what Y forgiveness es is. importante tener un conocimiento de qué es el arrepentimiento And en it's nuestras vidas. important to have knowledge of what repentance is in our lives. El conocimiento de Dios Knowledge of God es su misericordia. is mercy. El conocimiento de Dios Knowledge of God es aquello que nos quiere llevar a una nueva dimensión is with which wants to take us to a para new que tú dimension. puedas conocer That you can know dónde tú has fallado delante de Dios. where you have failed before God. Muchas veces tú dirás, Many times you may pero ¿de say, qué tengo que arrepentirme, for pastor? what may need to be repented of, Quizás Pastor. tú maltratas a tu esposa. Maybe you mistreat your wife. Hello. Quizás con las actitudes que tú tienes Maybe with the attitudes that you vas have, a entender muchas cosas you understand many things que Dios no le agrada. that God is not pleased with. Muchas veces tenemos pecados ocultos en nuestras vidas Many times you have hidden sins que in no your nos dejan lives crecer y avanzar en el reino de Dios. that don't allow you to grow and go forward Yo in the quiero kingdom of decirte God. algo, pueblo, en esta tarde, I want to tell you que something, el ojo people, de Dios, that the eye of que la God vista de Dios the sight of está God sobre Ciudad de is Avivamiento. upon City of Revival. El ojo de Dios está sobre Ciudad de The eye Avivamiento. of God is upon City of No Revival. sé lo que tú haces fuera de este lugar. I don't know what you do outside No of sé this qué es lo place que tú haces quizás en tu casa. or what you do at home No sé qué es lo que tú haces quizás en el or trabajo. what you do at work No sé qué es lo que tú haces quizás en el bus, en la universidad. what you do on the bus Pero or at Dios sí school. sabe lo que haces. But God knows Y what you muchas do. veces nosotros And many times we ignoramos ignore que Dios nos está viendo. that God is watching us. Hello. Por eso es importante que nosotros nos arrepintamos That's why it's important that you de repent aquellas cosas que no agradan a of Dios. those things that do not ¿De please qué tengo God. que arrepentirme? It's good to repent. Quizás he hablado mal de mi hermano. Maybe I've mistreated my brother. Quizás he hablado mal del pastor. I've spoken bad about the Quizás he pastor. hablado mal del grupo de I've alabanza. spoken bad about the worship Quizás he group. hablado mal de alguien. I've spoken bad about Tenemos somebody. que arrepentirnos. Need to Porque repent. Dios está buscando una iglesia santa. Because God is seeking a Una holy iglesia que people. vaya de dimensión en A people dimensión. that go from Y dimension para to que vaya en dimension. esa dimensión, In order for you to go to tiene that que haber un dimension, arrepentimiento there needs to be genuino a en genuine el pueblo de repentance Dios. in the ¿Cuántos people of dicen God. amén? How many say amen? Quizás este mensaje de arrepentimiento a muchos no les va a gustar. Maybe you don't like this message of Pero yo repentance. quiero llevarte a algo en esta tarde. But I want to take you A que tú somewhere hagas una reflexión. that you do a Porque reflection. Dios quiere bendecir. Because God wants to El bless you. arrepentimiento In repentance, es la entrada that's the a la entrance bendición de Dios. to the blessing of God. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? How many acá? want to be blessed Yo here? quiero ser bendecido. I want to be blessed. Yo quiero que mi familia sea I want my bendecida. family to be Yo blessed. quiero que mis hijos sean I want my bendecidos. children to be Yo quiero blessed. que la iglesia sea bendecida. my church to Pero be tiene que blessed. haber un But there arrepentimiento. needs to be Y el a arrepentimiento repentance. que Dios quiere And the tiene que repentance ser un that God has. arrepentimiento genuino. It needs to be a genuine one. Hello. Para que Dios te perdone, In order for God to forgive tienes que you, arrepentirte. you need to repent. No puedes llegarte a Dios de un solo, hermano. You can't come one, Aquí estoy, Dios, perdóname, y estuvo. God, here I am, forgive me, that's it. Tenemos que arrepentirnos. You need to repent. Tenemos que cambiar nuestra You mentalidad. need to change your mentality. Tenemos que cambiar nuestras You need to actitudes. change your attitude. Tiene que haber un cambio en nuestras There needs vidas. to be a change in your life. Pero muchas veces nosotros queremos que el vecino cambie. Many times you want the neighbor to change, Queremos que mi hermano cambie. my brother to change. Yo quiero que mi esposa I want cambie. my wife to change. Que Dios la cambie a ella. God changes Pero her, que no me cambie a mí. doesn't change me. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? Hay cosas que muchas veces hemos hecho, hermanos. There are things that we've done, Hay cosas que hemos dicho things that we y said que no nos hemos arrepentido that we delante de haven't Dios. repented of before God. Pero yo tengo un padre. But I have a father. Yo tengo un padre I have a que si en father esta tarde tú dices, that this afternoon you Señor, say, yo vengo delante de ti Lord, I come y quiero before you arrepentirme and I want to genuinamente, repent genuinely. yo te garantizo I can que guarantee Dios te va a perdonar. that God will forgive you.
Muchas bendiciones se han estancado en nuestras vidas. Many blessings have been stuck in our lives. ¿Pero por qué? But why? Porque muchas veces hay cosas ocultas en nosotros que no se las hemos confesado a Dios. Many times there are hidden things in our lives that we haven't confessed to God. Decimos cosas que nadie las sabe, We say things that nobody knows, pero Dios sí lo sabe. but God knows. Dios conoce tu corazón. God knows your heart. ¿Cuántos dicen amén? Let me say amen. Dios conoce mi corazón. God knows my heart. Dios conoce mi vida. God knows my El life. hombre necesita arrepentimiento genuino, Man needs genuine repentance, no remordimiento. not anything other. Muchas veces nosotros decimos, la persona, digamos, se arrepintió de lo que hizo. Sometimes we say, oh, that person repented of what Y he lo did. vemos que llora. And we see he's crying. ¿Verdad? Está bien que llore, It's good he cries. ¿verdad? Llora, ¿verdad? Pero eso no te garantiza You que see, esa that, persona se arrepintió de that's corazón. not a guarantee that that person repented from the heart. ¿Sabes qué? Te garantiza si esa persona en verdad se arrepintió de corazón. You know what is a guarantee that person repented Dice genuinely la from the palabra heart? de Dios que por su fruto los conoceréis. The word of God says, you will know by his fruit. Hello, hello, hello. Por su fruto los conoceréis. By his fruit you will be known. ¿Cuántas veces Dios tiene que tratar con nuestro carácter y no nos arrepentimos de tener un carácter fuerte? How many times does God have to work in our character but not repent on the fact that our character is ¿Cuántas bad? veces tenemos que arrepentirnos de haberle robado a Dios? How many times we have to repent from stealing from De haberle God? robado a Dios los diezmos y las ofrendas. Stealing for our tithes and our offerings. Dios quiere bendecirte, pueblo. God wants to Pero bless tenemos you, que darle a church. Dios lo que a Él le corresponde. But you need to ¿Cuántos give what dicen corresponds to amén? him. How many say Eso amen? impide que Dios te bendiga. That is the impedance that God will Tienes que bless darle lo you. que le pertenece a Dios. You need to give what belongs to God. Hay cosas que tenemos que arrepentirnos. There are things that we need to repent Hay of. cosas que tenemos que decirle a Dios. Things that we need to say Dios, to God. perdóname. God, forgive Porque me. yo quiero avanzar en el reino de Because I Dios. want to advance in the kingdom Yo of quiero God. que esta iglesia avance, hermanos. I want this church Yo to quiero que mi advance. familia avance. I want my family Yo quiero to que cada advance. uno de ustedes sea I prosperado. want every single one Pero of you to be tenemos que prospered. arrepentirnos de But you muchas need to cosas repent yourself of que many están things guardadas y que están ocultas that are hidden and that are lost y que inside of tarde o you. temprano And sooner or later, esas cosas these things, Dios las va a sacar. God will take out. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Todo lo que tú haces oculto, Everything that you do that is hidden, tarde o temprano, sooner or later, tarde o temprano, sooner or later, va a salir a la luz. it'll come out to the light. Esta madrugada This morning, Dios me llevó mucho tiempo atrás, God took me some time ago, como una película. like a movie, Y hay cosas que yo tuve que decirle esta mañana a Dios. and there were things that I had to say this morning to God. Yo me arrepiento de esto que yo dije y esto que hice. I repent of this is what I said and this is what I did. Porque muchas veces decimos cosas, amados hermanos, Because many times we say things que nos cuesta la vida. ¿Cuántos dicen amén? that can cost us our lives. A veces pensamos cosas, Maybe you think asumimos things, cosas que no son ciertas. you assume things, Y eso nos cuesta la vida. and that costs us our Por lives. eso es importante que tú y yo That's why it's important that you vivamos and una I vida de integridad con Dios. live a life of Que integrity vivamos before una God, vida recta delante de a Dios. straight life Que before vivamos God, una vida de santidad con a Dios. life of holiness with Porque God. tarde o temprano Because sooner or Dios te later, llamará cuenta. God will take into Pueblo de account. Dios, tarde o temprano People of God, Dios te sooner va or a llamar later, a cuenta God will bring you de to lo an que account dijiste, of what you de lo que said, hiciste, of what you y did. no pediste perdón. And you did not ask forgiveness. Yo doy gracias a Dios I give thanks to God porque mi Padre perdona mis pecados. because my Father forgives my sins. Porque dice la palabra de Dios Because the Word of God que says todos mis pecados all my sins son echados a la profundidad de la mar. are cast into the deepest part of the lake. Ya Él no se acuerda de ellos. Doesn't remember them anymore. Pero tenemos que arrepentirnos. But you need to repent De arrepentirnos, hermanos, And repent. para avanzar en el reino de to Dios. advance in the kingdom ¿Cuántos of dicen God. amén? How many say amen? Qué importante es que tú te arrepientas. How important it is that you repent. El conocimiento, Knowledge, el arrepentimiento. repentance. Yo quiero llevarte ahora que vayamos al libro de Lucas, I want you to go to the book of Luke now, capítulo 15. chapter 15. Y está una persona que me impactó mucho And there's somebody that impacted me mientras estudiaba este tema del arrepentimiento. as I studied this topic of Y habla repentance. acerca del hijo pródigo. It speaks about the prodigal son. Lucas capítulo 11. Chapter 11, sorry. Yo quiero que vayas a la palabra de Dios. So let's go to the Word of God. Y aquí vas a ver un proceso de arrepentimiento. Here you will see a process of repentance. Lo que te he dado anteriormente son algunos conceptos del arrepentimiento. There are some concepts of repentance. Lucas 11, capítulo 32. Lucas 15, hijo.
Luke chapter 15, 11:32. verses 11 to 32. Gracias, Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué quiere decir estos versículos que he leído? What do these verses have to En say? primer lugar dice que este joven se alejó de la casa de su padre. It says this man left his father's house. En segundo lugar, este joven dice que malgastó, derrochó toda la herencia que este padre le había dado. Second, this young man had squandered all the wealth that his father had given En him. cuarto lugar dice que llegó hasta apacentar cerdos. Third, he went up to the lowest part of feeding the pigs. Dice la palabra que deseaba comer la comida de los cerdos The word of God said he was so hungry he desired to eat y that vivía en food el pecado. and live in sin. Este joven tenía un padre This young man had a father que tenía mucho dinero, that had a lot of money, un padre que tenía todas las posibilidades. that he had all the Y possibilities. este padre tenía 2 hijos. His father had 2 sons, Y el menor de ellos and the youngest one, le dijo, Padre, dame la herencia que me corresponde. he said, Dad, give me my share of the estate. Dame lo que me corresponde a mí. Give me what belongs to me. Ya no quiero vivir contigo. I don't want to live with you Quiero anymore. irme a la ciudad. I want to go to the Y city. dice que el padre dice que muy triste And the father, very le sad, dio toda la herencia que le correspondía al hijo. gave all the inheritance that belonged to ¿Qué his son. sucede? El Happens. hijo se va. The son goes. Y cuando el hijo se va, And when the son leaves, dice que entra en una situación muy difícil it de says su vida he enters a very difficult y situation in his life. empieza a derrochar todo el dinero que su padre le había dado. And he starts to waste all the money that his father had given him. Este hijo se fue, This son left. dejó su casa, He left his home. dejó todo tirado He left everything on y the se fue a everywhere. pecar. And he went to go Se sin. fue, salió a la ciudad, He went to the city. se consiguió muchos amigos He got a lot of y dice friends. que todos allá, And all there, sus amigos empezaron a aprovechar el dinero que él llevaba his friends started to take advantage of the money that he had. y empezó a pecar, And he started to sin. empezó a meterse en las profundidades del pecado, He started getting the deepest parts of sin. derrochó todo. He wasted Pero everything. dice que hubo un momento este hijo But he said that this son reached que the se le moment terminó todo lo que su padre le había dado. where he had wasted everything that was given to him. Dice que pensó y reconoció He thought and he y dijo, recognized. volveré a mi padre And he said, I'll return to my y le diré, father. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. And he said, Father, I've sinned against No heaven and soy you. digno de ser tu hijo. I'm not worthy of being your Dice que son. tomó una decisión Says he took a decision. y dijo, me arrepiento And he says, I y repent. regresaré a mi padre And I'll go y back le to my pediré father, perdón, and I'll ask me forgiveness. acercaré a él I'll get y lo close, buscaré. and I'll- Y tenía la seguridad He had the que el assurance padre lo podía perdonar. that his father would forgive him. Tomó una decisión, He took a decision. se dio cuenta de la condición que él tenía. He realized the condition that he had. Muchas veces no nos damos cuenta de la condición que muchas veces tenemos nosotros. Many times we don't realize the condition that we are in. A veces Dios quiere bendecirnos a nosotros, hermanos, Many times God wants to bless pero a veces you, no vemos a Dios como nuestro Padre. but you don't see God as your Él es father. mi Padre celestial. He is my heavenly Él es father. mi proveedor. He is my Él provider. es mi Dios. He is my Él God. está siempre conmigo. He is always with No me. importa lo que yo pase. It doesn't matter No what I importa do. los problemas. Doesn't matter the No importa problems. las circunstancias. Doesn't matter the Yo circumstance. tengo un Padre. I have a Y father. ese Padre es Dios. And that father is God. Ese Padre es Dios. That Father Él is es tu God. Padre. He is my Él Father. es tu Padre. He is your que Father. siempre está contigo. Always ¿Cuántos with dicen you. amén? How many say amen? Me impacta mucho la parábola del hijo pródigo. And it impacts you, the parable of the prodigal son. El pródigo dice que reaccionó y dijo, pero ¿qué estoy haciendo? It says that the son reacted and he said, what am I He doing? pecado contra el cielo y contra mi padre. I've sinned against heaven and my father. He pecado contra él. I've sinned against him. Dice que en primer lugar, It says first, dice que él tomó una decisión. he took a Y decision. la primera cosa que tomó dice, me levantaré. He said, I will get up.
Me levantaré de esta situación que estoy pasando. I will get up and leave the Me situation I'm levantaré de in. esta situación que estoy teniendo. I will get up from the situation I'm Me in. levantaré. I will get up. Dice, e iré a quién? And I will go A mi where? padre, segunda cosa. To my father, En second. tercer lugar dice, le diré. Third said, I will say, En cuarto lugar dice, he pecado contra el cielo y contra ti. I have sinned against heaven and you. No soy digno de ti. I am not worthy to be En el called your camino de son. regreso a la casa del padre, And on the path back to his father's ya house, iba arrepentido. he was already repentant Porque había tomado una decisión. because he had taken a decision. Ya se había arrepentido. He had already Porque había repented tomado una decisión. because he took a Tú y yo decision. tenemos que tomar decisiones en nuestra vida You and I need to take decisions in our lives que son para vida y vida eterna. that are for life and that is Hello. eternal. Tú y yo tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida. You and I need to take important decisions in our Pero lives. tenemos que arrepentirnos But you need to de repent cosas que nosotros hemos hecho. of things that are O de not done cosas que a right, veces hacemos. or things that we De do, cosas que a veces decimos things that we say que no le agradan a Dios. that are not pleasing to God, Que cortamos la bendición de that Dios. cut the blessing of God. ¿Qué sucedió? What happened? Dice que este hijo se fue It says the son went, y tomó la decisión. And he took the Y de decision. lejos dice que su padre lo estaba esperando. and from far away his De father lejos was su padre watching. lo estaba viendo. His father was watching him. Yo me voy a imaginar la escena. I'm going to imagine the scene. Dice que yo me imagino a ese I can joven, imagine this young man, quizás todo peludo, maybe all hairy, quizás sin zapatos, without shoes, quizás roto, maybe broken quizás clothes, ya todo flaco, maybe all skinny. porque había derrotado todo y dice que no tenía que comer ya. It says he wasted everything, he had no food. Pero él dijo en su corazón, But he said in his heart, dijo, wow, he said, en la wow, casa de mi padre in my dad's hay muchos house, jornaleros, there's a lot of hay food, muchos there's criados a- que comen a sabroso, lot of servants, a lot of food. hay muchos criados que comen carne, There are a lot of servants that eat meat. hay comida rica. There's good Y yo food. aquí estoy And here I am, padeciendo de hambre. E dying iré of y me hunger. levantaré. I will get up. Me iré a mi padre. I'll go to my Y father. dice la palabra de Dios. And the word of God Desde el says, momento que él entró, The moment he came lo through, estaba observando a su padre. His father was y su observing padre him. corrió. and his father ran. Hello. ¿Quién corrió? Who ran? Su padre. His father. No dice que la madre, It doesn't say the mom, dice que el padre. it says the father. Qué importante es la función de un padre en el hogar. How important the function of a father is in a home. Hello. Yo nunca tuve un padre, como le decía, I never had a father, I told you. pero yo trato de darle a mi hijo lo que yo nunca tuve. But I try to give my son what I never had. Abrazarlo, Hug him, besarlo, kiss him, decirle que le amo. say that I love him. Yo hubiera deseado tener un padre que me amara. I would have loved to have a father that loved me, Yo hubiera deseado que mi padre corriera conmigo jugando la pelota por ahí. that would play soccer with me when I was a kid. Lo hubiera deseado que mi padre me hubiera enseñado a andar en una bicicleta. I would have desired to have my father teach me how to ride a bike. El padre es muy importante en el rol de la familia. Father is very important in the role of a family. Yo trato de darle a mi hijo lo que puedo. I try to give my son what I can. I kiss him, Lo abrazo. I hug him, Le digo que lo amo. I say that I love him, Le digo que estoy con él. I say that I'm with him Porque soy su padre. because I am his father. Su padre terrenal. His earthly father. Pero mi padre But espiritual. my spiritual father, Mi Dios. my God, Él me ama. loves me. Él te ama. He loves you. Y Él está dispuesto And he is a willing perdonarte to forgive cualquier you. cosa que tú hayas hecho. Whatever you've done, Cualquier actitud que tú hayas hecho whatever attitude you que no ha came, sido correcta delante that de hasn't Dios. been correct Él before está God. dispuesto a perdonarte. He's willing to forgive ¿Cuántos you. dicen amén? How many say amen? Corrió al padre The father ran y lo abrazó. and he hugged him. Lo abrazó. He hugged him. Lo besó. He kissed him. Y dice que ordenó a los criados. And he ordered his servants. Cristian le dijo al criado, He said, Christian to the servant, ve, go, cámbialo de ropa. change his Ponle un clothes, anillo nuevo. put a new ring, Cálcelo bien. change his Y shoes. hagamos fiesta. Let's have a party. Hagamos una fiesta grande. Let's have a great ¿Sabe party. qué pasa? You know what Cuando happened? alguien se arrepiente, When somebody dice la repents, palabra de Dios, It says in que the hay word of fiesta en God, los cielos. there is a party in fiesta en los heaven. cielos. There is a party in heaven. ¿Cuántos dicen amén? How many say Hay amen? pachanga en los cielos. There's a great party in heaven. Hay fiesta en los cielos. There's a party in heaven. Este hijo venía, This son se came. había arrepentido. He had repented. El padre dio su corazón. The father gave him Le his dijo, heart. Padre, he pecado contra el cielo y contra And he ti. said, Father, I sinned Yo no against soy heaven and digno de you. ser tu hijo. I'm not worthy of being Hazme your uno son. como tus jornaleros. Make me like one of your No importa servants. si me pones a cuidar. Doesn't matter if you make me to No take importa care. donde me pongas. Wherever you Pero place no me. quiero irme, vengo donde ti, Padre. But I come to you, Porque Father. vengo arrepentido. I come to repent. Cuando tú vienes arrepentido When delante you de come Dios, to
before the presence of Dios God. cambia tu corazón. God changes your Dios heart. cambia tu vida. He changes your life. Dios transforma tu He vida. transforms your life. Tu vida no viene a ser la misma. Your life's not the Porque same hay un arrepentimiento genuino. because there's a genuine repentance. No remordimiento. It's not anything other than Aquel that. padre sabía That father que knew su hijo se había arrepentido. That his son had Aquel repented. padre conocía a su hijo. That father knew his son. ¿Sabes quién te conoce a ti, hermano? You know who knows you? Dios. God. Tu padre. Your ¿Cuántos dicen father. amén? How many say amen? Dios te conoce. God knows Dios you. sabe quién tú eres. God knows who you Dios are. sabe qué hay dentro de tu corazón. He knows what's inside Dios of your sabe heart. qué es lo que te gusta. He knows what you like. Dios sabe tu camino. He knows your path. Dios sabe tu levantar y tu acostarte. He knows when you get up Dios and when te you go to sleep. conoce God knows. porque Él es tu padre. Because He's your ¿Cuántos father. dicen How amén? many say amen? Él es el padre que yo le sirvo. He's the father that I serve. Él quiere que su pueblo se arrepienta. He wants his people to repent. Hay cosas que no entendemos, hermanos. There are things we don't Pero muchas understand. veces nosotros, por no arrepentirnos de muchas cosas que hacemos o decimos, But many times because we don't repent in things that we do or we say, acortamos la bendición de Dios. we cut the blessing of God. Acortamos el plan de We Dios. cut the plan of God. Hay pecados ocultos. There are hidden sins. El pueblo hispano, el 1 de julio, The Spanish people on the 1st of July, se van a estar reuniendo, que es holiday, that are going to be together in a holiday en la iglesia del Nuevo Amanecer en Toronto. in the church of Nuevo Amanecer in Toronto. Quieren que todas las iglesias nos unamos en ese fin de semana, They want all the churches to be together in that weekend porque es holiday. because it's a holiday. Y quiere que nosotros pidamos perdón a Dios And they want us to ask forgiveness of God por esta ciudad, for this city, por esta provincia for this province, y por todo este país, and for the whole para que country, Dios tenga misericordia. so God can have mercy. ¿Cuántos dicen How many amén? say amen? Y ellos nos recomendaron a los pastores que predicáramos estos temas de arrepentimiento. And they recommended that the pastors preach this Porque message on ¿cómo vamos a ir repentance. a pedir arrepentimiento? Que Dios perdone la ciudad, la provincia y el país. So how can you ask for repentance from the city, a country, Cuando Dios tiene cosas que todavía nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios. when you still have a bunch of things you need to ask forgiveness for yourself? ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? No podemos nosotros pedir por Canadá. You can't ask forgiveness No for podemos pedir por la Canada ciudad. or for the Que city, Dios perdone a Canadá y a la ciudad por sus that God pecados. forgives Canada and the city Si for no the hemos sins. pedido nosotros porque Dios perdone nuestras debilidades, nuestros pecados a nosotros mismos. If you haven't asked forgiveness for your own weaknesses and your own errors, Porque muchas veces nosotros los seres humanos many times humans, queremos que Dios perdone, que Dios vea los pecados de mi hermano, that God to see the sins of my que trate brother, con mi hermano, the problems of my pero que brother, Dios no trate conmigo. but that He doesn't work with me. ¿Cuántos dicen amén? Say amen. Por eso yo siempre digo esto, That's why I always que say, es importante it is que important nosotros that we ordenemos nuestra casa order our para home que Dios ordene la iglesia. so God can order ¿Cuántos the dicen church? amén? How many say Cuando amen? Dios empieza en casa, When God starts at las home, cosas en la iglesia things in the se van a church hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, become to the porque accordance Dios to va the a will of empezar a God. obrar. Because God will work. Hay cosas que tenemos que arrepentirnos. There are things that we need to repent of. Hay cosas que tenemos que arrepentirnos. There are things that you need to repent of. Yo no conozco tu vida. I don't know your life. Yo no sé quién tú eres, I don't know who you are, pero Dios sí sabe quién tú eres. but God knows who you are. Y el perdón de Dios And the forgiveness of God está dispuesto is willing en esta tarde this afternoon para que nos arreglemos con Dios, so we can get into an accordance para with que Él God, pueda empezar a obrar so God can start to work en medio de nosotros. amongst us. Espíritu Santo, gracias. Holy Spirit, thank you. Dios perdonó God forgave tu vida y la mía por medio de Cristo Jesús. my life and yours through the life of Christ. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, The Word of God says, just as I love the world, que dio su Hijo unigénito, He gave His only begotten para que Son, todo aquel que Él cree no se pierda, so all those that believe will not be lost, mas tenga la vida eterna but instead have eternal life en Cristo in Jesús. Jesus Christ. Mas Dios muestra su amor por nosotros, Much more, God shows His love, que aún siendo pecadores, that even though we are sinners, Cristo Jesús Jesus Christ murió por nosotros. died for us. Porque la paga del pecado es muerte, Because the penalty of mas sin la is dádiva de death, Dios se pide eterna but with God is eternal en life. Cristo Jesús, With Jesus Christ, Señor nuestro. our God. Arrepintámonos Repent. de cualquier cosa que usted sabe que no le agrada a Dios, Whatever you know that doesn't please God, para que vivamos una vida de santidad para Dios. so you live a life of holiness before God. Restauremos nuestras vidas Restore your life por medio de la presencia del Espíritu Santo de through Dios. the presence of the Holy Spirit of God. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu de Dios, Thank you, Spirit of God, porque tú estás aquí, Señor. because you are here. Gracias porque tú nos perdonas, Señor.
Thank you because you forgive us. Como aquel hijo pródigo, Señor, que reconoció, Just as the prodigal son that que se recognized levantó. that he got up. Tu palabra dice, Dios mío, Your word que says, si mi God, pueblo se humillare, that if your people were to humble que themselves, si mi pueblo se they humillare were to humble themselves, y se arrepentieren de sus malos caminos, they repent of their wrong paths, Dios nos va a perdonar a nosotros. Con todas las fuerzas de mi